Las de Guillermo se vieron todavía más amenazadas, especialmente porque los ingleses no querían que Guillermo fuera su siguiente rey. Así que cuando Eduardo murió el 5 de enero de 1066, Harold actuó con rapidez y con el apoyo del Witan, el Gran Consejo de Inglaterra, se hizo coronar rey de Inglaterra el 6 de enero, al día siguiente de la muerte de Eduardo. Si Guillermo quería la corona a la que pensaba que tenía legítimo derecho, no tenía otra alternativa que luchar. Fue la apertura de uno de los capítulos mejor conocidos de la historia de Inglaterra. Era casi una cuestión de honor, porque le habían prometido la sucesión, y decidió invadir Inglaterra, porque se creía en su derecho. Guillermo pasó la primera mitad de 1066 haciendo preparativos diplomáticos. Esto incluía la importante tarea de enviar embajadores a Roma para persuadir al Papa de que bendiciera la invasión y le diera el pendón papal. Era consciente del aspecto religioso del arte de la guerra y de cómo en el siglo XI la religión justificaba la participación en una guerra justa. Por ejemplo, conseguir el permiso del Papa legitimizando su ataque al rey usurpador Harold no es solo un magnífico triunfo propagandístico, sino una señal, un símbolo de que la autoridad religiosa aprobaba lo que él estaba haciendo. Lo que me preocupa es que, con apoyo papal o sin él, Harold era un rey popular en Inglaterra y miles de ingleses eligieron luchar de su lado. Y después de su muerte continuaron su lucha contra Guillermo el Conquistador. Pero independientemente de lo que sintieran los ingleses, ya no había nada que detuviera a Guillermo. En julio empezó a reunir su flota de invasión en el estuario del río Dives, en Normandía, donde permaneció casi un mes. Luego se trasladó por la costa hasta Saint-Valery-sur-Somme, donde la travesía del canal era más corta, y allí esperaron los vientos favorables. Mientras esperaban, el rey noruego Harald Hardrada se les adelantó e invadió Inglaterra para reclamar la corona. A mediados de septiembre desembarcó con un ejército de unos 7.000 hombres y asoló la costa de Yorkshire, matando a todos los habitantes de Scarborough. Se introdujo en el interior y avanzó hasta York, que era la principal ciudad inglesa del norte, y derrotó a las fuerzas inglesas de los condes norteños Morcar y Edwin en Fulford, a las afueras de la ciudad. Harold sabía que tenía que actuar rápido, así que se dirigió al norte con increíble velocidad, cubriendo más de 300 kilómetros en solo 5 días. El 25 de septiembre cogió al ejército invasor por sorpresa en el puente de Stamford y obtuvo una victoria aplastante. Pero Harold tuvo poco tiempo para disfrutar de su éxito, porque un par de días después recibió la noticia de que Guillermo había desembarcado. Tuvo que dirigirse de vuelta al sur lo más rápido posible. La flota de Guillermo había zarpado finalmente de Saint-Valery en la noche del 27 al 28 de septiembre. Desembarcó en Pevensey, junto a las viejas murallas romanas que llevaban allí muchos siglos. En esa época, el mar llegaba hasta las murallas romanas, lo que muestra la increíble variación de la costa a lo largo de los siglos. El mar está ahora a más de 1,5 kilómetros. Cuando Guillermo se bajó de su barco, se tropezó y se cayó en la orilla. Sus tropas pensaron que era un mal presagio. Pero Guillermo cogió arena en las manos y la alzó al cielo y dijo:
¿Veis cómo tengo a este país en mis manos? Desde aquí se dirigió hacia el este a la población más cercana, que en esa época era Hastings. Por el camino, arrasó los pueblos que atravesaba, destruyendo las cosechas y las casas, y matando a los habitantes para llamar la atención de Harold, como diciendo: Harold, mírame, estoy aquí, estoy en tu país, he venido a reclamarlo. Y estableció su base en Hastings. Se instalaron en una estructura temporal de madera, un castillo prefabricado que habían traído con ellos. Este es el lugar donde montaron su campamento y desde donde partieron a las 5:30 de la mañana del 14 de octubre para dirigirse hacia la colina de Senlac y la batalla de Hastings. Hacia las 9 ya habían llegado al campo de batalla y se encontraron con los sajones posicionados en los riscos bajos donde hoy se asienta la abadía de la batalla. Pero el ejército enemigo estaba dividido en 3 secciones: los bretones a la izquierda, los franceses y flamencos a la derecha y el cuerpo principal del ejército normando en el centro. Detrás de mí se puede contemplar lo que vieron los normandos el día de la batalla en 1066. El suelo se ha elevado más de 1 metro desde aquel entonces. Antes había una cuesta mucho más pronunciada. En ese risco a mi espalda estaba el ejército sajón. Una fuerza increíble concentrada en hileras de 10 a 12 hombres en un área de más de 1 kilómetro cuadrado. Delante de las tropas sajonas se había colocado una pared de escudos y en la vanguardia se encontraban los Carls, unos hombres especialmente entrenados por Harold, altamente peligrosos y muy bien entrenados. Usaban un arma asombrosa, el hacha de 2 filos, que arbolaban sobre sus cabezas de un modo aterrador. Con un solo golpe podían cortarle la cabeza a un caballo. Esa era la fuerza asombrosa a la que tuvieron que enfrentarse los normandos en una cuesta resbaladiza y pantanosa. Los sajones tenían una posición defensiva excepcional. A las 9 de la mañana comienza la batalla. Una batalla muy larga para ser medieval, que duró todo el día, que primero se inclinó hacia un bando y luego hacia otro, con un par de momentos significativos. La batalla llegó a su fin hacia el atardecer, cuando los normandos atacaron a Harold y tomaron su posición. Le hirieron en un ojo y luego fue despedazado por los caballeros normandos. Guillermo salió victorioso, pero había sido una victoria muy justa. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza? Para ser sincero, creo que el triunfo se debió a la suerte. Creo que la batalla dependió del momento del ataque. Si hubiera invadido Inglaterra antes, si hubiera cruzado el canal antes del ataque de Harold Hardrada, podría haber perdido la batalla perfectamente. La razón de su éxito en 1066 es que Harold Godwinson estaba agotado. Había tenido que luchar una batalla al norte de Inglaterra y justo a continuación otra en el sur, y eso le había dejado exhausto. Le faltaban hombres, le faltaban recursos y por eso perdió. Guillermo regresó a este lugar con sus tropas y descansó varios días antes de continuar hacia Dover y luego a Canterbury. Camino de Dover, se acordaron de algo. 2 de los barcos normandos se habían perdido en la travesía del canal y habían desembarcado en Romley, donde habían sido derrotados por los ingleses. Cuando pasó por Romley, Guillermo no se olvidó de saquearla y quemarla hasta los cimientos. La táctica y el liderazgo de Guillermo fueron perfectos. Su ejército había sobrevivido a una sangrienta batalla y en una época de profundo sentimiento religioso sabía que sus hombres necesitaban sentir que Dios estaba de su lado. Después de la conquista, las tropas debían de sentirse culpables. Y debió de ser una gran inyección de moral para ellas, después de haber masacrado a cientos o miles de personas, que sus acciones quedaban purificadas a los ojos de Dios.
Es con esa mezcla de liderazgo personal, de capacidad para justificar la guerra, con esa constante secuencia de gestos, con lo que consigue hacer que sus tropas sean conscientes de que actúan con legitimidad. A finales de noviembre, Guillermo era el amo del sudoeste de Inglaterra. Pero esto era solo el principio. La actitud del norte seguía siendo incierta y Londres se interponía en su camino como un obstáculo formidable. Como Londres era el mayor centro de resistencia, Guillermo decidió aislarlo. Su ejército rodeó Londres por el sur y después de que Winchester se le rindiera sin luchar, cruzó el río Támesis en Wallingford. Por el camino, había permitido que sus tropas saquearan el campo. A estas alturas, la campaña había roto la voluntad de resistencia inglesa y en Wallingford recibió el sometimiento del arzobispo de Canterbury. La victoria de Guillermo era casi completa, y cuando llegó a Berkhamsted, en Hertfordshire, sus restantes enemigos, Edgar Atheling, arzobispo de York, y los dos condes norteños, Edwin y Morcar, se le rindieron. Ahora estaba listo para marchar sobre la capital, donde fue coronado en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066. Guillermo era rey de Inglaterra. Ahora tenía que hacer patente su autoridad en el país. Primero construyó un castillo para poder controlar su nueva capital. En 1066 esto no era más que un fuerte de madera. La Torre Blanca de piedra, llamada así porque en la época normanda estaba encalada, no se construyó hasta más adelante de su reinado. Todavía se yergue en el corazón de la Torre de Londres. La torre fue el centro del gobierno normando desde el principio. Y resulta típico que en una época de obispos guerreros, el arquitecto que eligió Guillermo para construir el fuerte fuera obispo. Gandulfo, el arzobispo normando de Rochester, se había ganado una reputación como arquitecto militar al construir un gran fuerte de piedra junto a su catedral. En ese momento, Guillermo empezó a sentir que su victoria quedaba confirmada. Estaba tan seguro de su dominio sobre el país que regresó a Normandía. Creyó que el país ya estaba pacificado, pero no lo estaba. A lo largo de los 4 o 5 años siguientes, se produjeron varias rebeliones, generalmente en las partes más distantes del reino, el sudoeste, los Midlands, Anglia y sobre todo el norte. La posición de Guillermo aún distaba de ser segura, y en los 4 años siguientes se enfrentó a una serie de rebeliones que pusieron gravemente en entredicho su autoridad en el reino recién conquistado. El norte, en especial, resultaba un problema y todavía tenía que hacerse con el control en los condados del centro y del norte. Lo hizo marchando sobre esas regiones y construyendo castillos en lugares estratégicos. En Warwick construyó una enorme fortaleza y en York ordenó la construcción de un castillo en el lugar de la actual Torre de Clifford. Entonces Guillermo decidió que ya era seguro regresar a Normandía. Pero cuando lo hizo, en otoño de 1068, su estrategia en el norte se hundió. Sus castillos fueron atacados y murieron muchos de sus hombres. Los norteños les consideraban intrusos y les atacaban. Entre los años 1069 y 1070, el gobierno de Guillermo sufrió sus mayores crisis con otras 2 rebeliones en el norte de Inglaterra.